PRM es noticia. Eh, Primero, a inicios de semana, a fines de la semana, específicamente el viernes, se da a conocer un comunicado por parte de lo más encumbrado de las autoridades del PRM, anunciando que se iba a posponer la elección de las autoridades de ese partido un año más, en contraposición con lo que estipula los reglamentos y los estatutos del PRM. Pero también, y es un tema que vamos a abordar más adelante, ese que yo he puesto aquí de entrada, pero en el fin de semana, específicamente el domingo, pues la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, en un acto, pues básicamente usando la excusa de rendir cuentas de su gestión como secretaria general del partido, pues anunció sus aspiraciones, que va a ser la candidata presidencial del partido oficialista. Que no es sorpresa para nadie, claro, que está en activismo desde hace muchísimo tiempo, pero en esta actividad, obviamente, lo que buscaba era anunciar oficialmente sus aspiraciones, que no lo necesitaba, ¿no? Pero sí llamó mucho la atención eso, ¿no? De que, y habló muy enérgicamente al respecto. Se sabe que Carolina Mejía muchas veces lo que hace es encabezar eventos propios de la alcaldía, se maneja muchas veces con las cosas que dice. Y básicamente su caballo de pelea, quien dice las cosas políticamente más álgidas, más calientes, es su padre. Ese es el modus operandi que tiene este binomio, ¿no? De padre e hija. Policía bueno, policía malo. Exactamente. Sin embargo, vimos a una Carolina Mejía de armas tomar este fin de semana. Eso, bueno, llamó mucho la atención. Imagino que es una de las motivaciones, es esa encuesta desastre que le hicieron a David Collado, donde le dan 60%, lejísimo, en un segundo lugar, muy lejos, está Carolina Mejía, y cosas irrisorias, totalmente irrisorias, como darle a Wellington Arnold un 0,8%, que es una locura, una mentira que no se cree nadie dentro del partido de gobierno. Y la verdad es que el escenario en el PRM está caliente, está muy caldeado lo que está ocurriendo ahí. Y yo creo que están abocándose a una serie de malas decisiones. Pero así están las cosas. Bueno, vamos a ver porque Eugenio Cedeño ha tronado en contra de esta decisión de extender los mandatos de la cúpula del PRM. Tiene la noticia ahí. Vamos a sacar esta noticia Sí, del vamos, día. vamos para allá, vamos para allá. A Estaba. ver, el rebelde de Eugenio Cedeño. Sí, Eugenio Cedeño no coge corte. Vamos Vamos a a ver. ver. Ahí va el titular. Eugenio Cedeño rechaza extensión de mandatos de las actuales autoridades del PRM. El diputado y aspirante a la Secretaría General Nacional del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, rechazó cualquier intento de posponer la convención ordinaria de esa organización destinada a renovar las autoridades internas. Precisó que la reciente decisión anunciada por la dirección ejecutiva del PRM, orientada a promover la extensión del mandato de las actuales autoridades partidarias, constituye un grave precedente político e institucional que contradice la esencia democrática del partido, vulnera principios constitucionales y desconoce disposiciones expresas de los estatutos del partido. La democracia interna no es opcional, es un mandato constitucional, legal y estatutario.
El artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana establece que los partidos políticos deben organizarse y funcionar sobre la base del respeto a la democracia interna y la participación ciudadana. Recordó que la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos dispone igualmente que las organizaciones políticas deben elegir periódicamente sus autoridades y garantizar mecanismos democráticos de participación y representación. Pero además, los propios estatutos del PRM son inequívocos. El artículo 5 consagra el principio de soberanía partidaria, estableciendo que la autoridad y legitimidad del partido descansan en la voluntad democrática de su militancia. La soberanía del PRM pertenece a sus bases, no a grupos reducidos de dirección circunstancial. Refirió además que los artículos 11, 20 y 21 de los estatutos del PRM establecen principios de institucionalidad democrática, funcionamiento regular de los órganos partidarios y participación de la militancia en la vida interna del partido. Subrayó que el artículo 51 regula el proceso convencional y la renovación de autoridades internas, confirmando el carácter obligatorio y periódico de dichos procesos. Entonces está regado Eugenio Cedeño, que tiene una intención declarada en muchas ocasiones de convertirse en el secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Es la posición que él quiere y la que él quiere lograr y que entiende tiene el apoyo de las bases del partido para eso. Y un tema que no deja de llamar la atención y que creo que ha sido una de las razones por las cuales el partido de gobierno existe dentro del partido de gobierno una desconexión entre sus bases y la cúpula dirigencial, es que la mayoría, por no decir todos los miembros de la cúpula dirigencial, es más todos, me atrevo a decir, son funcionarios del gobierno. Y eso definitivamente es incompatible con una función como la de secretario general o igual presidente del partido. Pero vamos a la secretaría general, en este caso, ¿no? Que es Carolina Mejía. ¿Usted cree que Carolina Mejía ha hecho un trabajo como secretaria general del partido? Pues definitivamente no. Y entra incluso en contravención total con una tradición PRDista. Yo, por ejemplo, pongo el caso de Atuey de Camps, ¿no? El difunto Atuey de Camps fue secretario general del Partido Revolucionario Dominicano en los gobiernos de Hipólito Mejía sin ser funcionario. Que tuvo inclusive problemas con Hipólito Mejía porque Hipólito se religió y ese principio de reelección lo traicionó Hipólito, que lo tenía bien marcado, ¿no? José Francisco Peña Gómez. Bueno, se produjo una batalla, ¿no? Se produjo un escenario dialéctico importante, agrio, muy fuerte. Pero él era el secretario general del PRD. No era el funcionario, no era un funcionario del gobierno. Y ya por ahí existe una razón moral para que un secretario general pues sea respetado por sus bases. Porque cuando son funcionarios no hacen el trabajo. El PRM lo que ha hecho es asumir para sí lo que criticaba del PLD. Siendo secretario general del PLD, Reinaldo Pared era senador, por ejemplo, ¿no? Y también fue criticado en muchas ocasiones porque no atendía el cartón como se debe. Y las autoridades del PLD ya sabemos cómo es que se manejan. Quien decide las cosas, los pasos, quienes deciden los pasos que se van a dar, es el comité central del PLD. Y sabemos bien que el comité central está constituido por miembros que responden a líneas políticas determinadas. En un momento, mayoritariamente con Leonel, en otro, mayoritariamente con Danilo. Pero se quedaba ahí. Pero es un partido de cuadros. Por lo menos el PLD tenía una
tiene más bien, ¿no? Una arquitectura definida y es más o menos fiel a esa arquitectura. Pero el PRM no. El PRM se supone que es un partido democrático. Se supone que es un partido que apela a la gente y tiene un principio más popular, si se quiere. Y no es lo que están haciendo desde el poder. Desde el poder, sus autoridades lo que hacen es portarse como reyes, como algo imperial, como algo así, imperial. No se hace una convención como tal. Lo que se hizo fue una convención de delegados, de delegados no, una convención de, como bien dijo Guido Gómez Mazara aquella vez, con una convención ahí de empleados de esas cúpulas, que fue la que decidió quién iba a ser el candidato presidencial, por ejemplo, básicamente. Entonces, Bueno, no está bien. No está bien lo que, o sea, yo creo que en ese sentido Eugenio Cedeño tiene razón. Y te voy a decir algo, Maracayo. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque extienden el periodo, es incómodo porque son, señores, no estamos hablando solamente de secretario general y de presidente, que son los cargos más visibles. Estamos hablando de dirigentes provinciales, estamos hablando de municipios, estamos hablando de toda una estructura de gente que no ha sido auscultada por la base. Y gente que la base entiende desde hace mucho tiempo que no les representan, que se han anquilosado ahí. Entonces eso también tiene que llamar a capítulo. Pero además de eso, ¿no? Cuidado con las intenciones digamos, de no solo postergar, sino deja eso así. de dejar así y que sea una suerte de encuesta lo que se haga para elegir el candidato presidencial del PRM. Cuidado con eso, ¿eh? No, o también, Cuidado con eso. también los plazos que están dando, porque dicen, bueno, vamos a dejarlo así un año más en el asunto de la cúpula. Y los otros 2 años más. 2 años más. Pero un año, estamos en el 2026, un año más estaríamos a mediados de 2027, estamos en plena campaña. Claro, y En eso, plena campaña. y eso muy probablemente se vaya también a postergar. Van a tener la excusa perfecta. Claro. Estamos en campaña, ¿cómo vamos a...? No, Estamos concentrados en mantener el poder. Y sí, Esa es la excusa. Y sí, las razones, señores, mire, habrán razones. Siempre va a haber razones. Siempre va a haber razones para tú decir, bueno, mira, esto está difícil. Sí, la situación está muy difícil. Claro que sí. Pues bien, pero nada, sí. Estamos de acuerdo con Eugenio Cedeño, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Y hay que sumar aquí a Guido Gómez Mazara, que también pues, está haciendo dúo con Cedeño para reclamar la institucionalidad y la democracia de un partido, que en este caso, mucho peor, es el partido de gobierno. Y están ellos dos allí, ¿no? Reclamando eso. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a tener políticos que reclamen la constitucionalidad y la institucionalidad de las instituciones y que lo hagan desde un deseo de cuidar los intereses del colectivo y no sus intereses propios? ¿Cuándo vamos a tener eso? Porque aquí tenemos a Eugenio Cedeño que ve sus intereses afectados porque él quiere ser, ¿no?, el secretario general del partido. Esto, pues, lo afecta. Pues bien, ahí lo tenemos luchando. Y hablando en nombre de la democracia y la institucionalidad. Guido Gómez Mazara también. Entonces, usted dirá, no, pero que Eugenio Cedeño es un hombre coherente con eso, ¿no? Autocrítico. No. Vamos a ver. ¿Qué es más importante para la democracia? Más delicado. El que un grupo de personas que conforman un partido, pues, decidan cosas allí que pueden ser contrarias a la democracia o que se hagan leyes
que afecten un proceso electoral. Lo del partido es un asunto que ellos pueden, bueno, es un asunto interno entre nosotros, que conformamos esta agrupación aquí. Pero lo otro que afecta a las leyes electorales del país. Y yo me pregunto, ¿por qué Eugenio Cedeño no se pronunció en contra del sistema de encuestas, que fue protegido por ley que ellos mismos aprobaron? Y ya, es legal. Que es legal, pero vamos a ver, eso que es legal afecta la decisión del ciudadano que quiere ir a votar. Que dice, no, pero yo no quiero que esto se decida por encuestas. Las encuestas son un sistema matemático que con 1.200 personas, pues ya se valida. No. Yo quiero ir a votar. Esos derechos se suprimen por ley, que pasaron por un congreso donde Eugenio Cedeño, pues, estuvo de acuerdo. Y en ese momento uno puede pensar, bueno, pero estuvo de acuerdo porque estaba dentro de sus intereses. Fue uno de los ganadores por sistema, creo. No estoy seguro si fue que a la razón, no sé qué es peor, si por el sistema de encuesta o por el sistema de reserva, que sí, que yo creo que es peor. Lo de la reserva, ¿no? La reserva es peor porque ahí Entonces, no hay ningún tipo de elección. Que también, pues los congresistas aprobaron eso. Entonces, para que ustedes vean que cuando estos políticos claman por la democracia y tú dices, oh, mira, qué autocrítico porque son del partido de gobierno y están desobedeciendo una línea, no, es que lo están haciendo por sus intereses. Y así actúan en todo momento. Como te digo una cosa, te digo la otra, porque yo he valorado mucho algunas críticas, autocríticas que Eugenio Cedeño le ha hecho al partido, pero esto no lo podía dejar de pasar. Creo que la calidad moral para él estar diciendo ahora que esto es antidemocrático, pues no la tiene con todas, no la tiene todas consigo. ¿Eh? Yo creo que, bueno, Guido ha sido un poco más coherente en ese aspecto, porque Guido se pronunció en contra del asunto de la reserva y en el asunto de las encuestas. Sí. Que estamos hablando de este asunto de las encuestas que el propio Eddie Olivares, que es el experto en asuntos electorales del PRM, reconoció, claro, lo reconoció luego que pasó, luego que lo hicieron, y dijo, no, esto fue un error y no lo volveremos a repetir. Tú sabes, o sea, reconoció que lastimaron ahí la democracia, coartándole el derecho a su propia militancia. Y no, a su propia militancia que en un sistema, en un momento así, pues trasciende su militancia y nos afecta a todos nosotros. Porque además, son 500 millones que le damos a ese grupito que se organiza y entonces pueden tomar sus decisiones internas como, no, un momento, somos nosotros que le financiamos esa estructura, todo ello. ¿Eh? Entonces, ojo con eso. ¿Eh?